En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos todos a este su programa Viva y Eficaz. Como bien saben, estamos estudiando el capítulo 2 del libro de los Hechos. El tema general es los grandes pasajes de la Biblia. A veces esos pasajes están en todo un capítulo o en dos capítulos. Estamos pues estudiando el mensaje que predicó Pedro, el contenido de este mensaje en el día de Pentecostés, y luego estudiamos también los fundamentos de una iglesia que es auténticamente cristiana, porque después de que Pedro predica el sermón, su sermón, 3,000 personas se convierten, y luego se nos da un bosquejo, una panorámica a vuelo de pájaro de cómo se formó la iglesia y cuáles eran los fundamentos esenciales, los principios básicos de una iglesia que es verdaderamente iglesia del Señor. Se dice que perseveraban en la doctrina. Es muy significativo que como el primer pilar que se establece en esa iglesia eran como 3,000 personas que recibieron por primera vez a Jesús como su Mesías, lo primero que se recalca es la palabra de Dios, que se formaban, que entendían cómo deberían de creer, porque los apóstoles enseñaron lo que Cristo les enseñó a ellos. Entonces, el fundamento de la vida cristiana es la palabra de Dios, es lo que rige nuestra conducta, determina el estilo de vida que nosotros debemos de tener. Es nuestra mente conformada o renovada en el conocimiento del Evangelio, de la palabra del Señor. Toda iglesia auténticamente cristiana debe de conocer la Biblia, debe de conocer las enseñanzas que están escritas en estos 66 libros que nosotros llamamos Biblia. Y por eso es que no puede haber un culto sin la palabra del Señor. Siempre hay alguien que expone las Sagradas Escrituras y eso es lo que determina el estilo de vida que nosotros los cristianos debemos de practicar. También la comunión unos con otros, ¿verdad? Ese concepto de que yo me quedo en mi casa, que no necesito ir al templo, no necesito congregarme con los otros hermanos, con la iglesia, ese es un concepto completamente erróneo. Es imposible vivir la vida cristiana, hermanos, separados del cuerpo de Cristo. Así que estaban en comunión, tenían juntos todas las cosas, dialogaban, compartían su experiencia cristiana, compartían los unos a los otros los dones y las capacidades que el Espíritu Santo les había dado. Se edificaban de esa manera los unos a los otros, compartiendo su experiencia y compartiendo también las necesidades, es decir, que suplían las necesidades de los demás hermanos. Había ahí una expresión práctica
del amor de Dios, porque como estaban juntos, se conocían las carencias que unos tenían, las necesidades que otros tenían. Conocían también a algunos hermanos que tenían en abundancia bienes y todos se identificaban con todos, con las necesidades de todos, y entonces estaban dispuestos a ayudarse los unos a los otros. Eso es sumamente importante, porque sin la comunión con el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a edificarnos mutuamente? ¿Y cómo vamos a ayudarnos mutuamente? ¿O cómo vamos a conocernos los unos a los otros? Entonces se reunían ahí y tenían comunión unos con otros, y también se reunían, en sus reuniones compartían el pan. Al principio, como era costumbre del pueblo de Israel, de los judíos, cuando se reunían para para participar de la cena pascual, que era una tradición milenaria del pueblo de Israel, ahora los cristianos se reunían el primer día de la semana. Cada quien llevaba alimentos al lugar donde se reunían como iglesia y tenían una cena. Se le llamaba una cena de amor, ágape, una cena ágape, donde cada quien llevaba y luego compartían sus alimentos con los demás. Y también alababan y glorificaban a Dios, tenían el culto al Señor y también participaban de la Santa Cena o de la Cena del Señor. Y todo esto debería de hacerse en humildad y en amor, teniendo en consideración y valorando y dignificando y estimándose los unos a los otros. Estas comuniones, estos ágape de amor, servían para conocerse más y para que el amor entre ellos se desarrollara, creciera y se afirmara. Eso es lo que debemos nosotros hacer y que eventualmente hacemos en todas las iglesias locales de todas las ciudades del mundo. Los hermanos tienen sus reuniones, comen, almuerzan, desayunan o cenan, tienen sus ágapes de amor, tienen sus comidas de amor, y también todas las iglesias participan en la cena del Señor, porque dos son los grandes sacramentos, ritos establecidos por el Señor: el bautismo en aguas, que se hace en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la cena del Señor. Algunas iglesias lo practican todos los domingos, pero la mayoría de las iglesias practican la cena del Señor una vez al mes. Pero la comunión es importante, el tener sus comidas. No sé, pero cuando uno comparte, cuando uno está con un grupo de personas comiendo, hay diálogo, hay fraternidad. Es muy hermoso lo que hacía la iglesia primitiva y lo que nosotros también hacemos. Además de eso, dice aquí que estaban orando. Ese es otro de los fundamentos. No puede decirse de una iglesia que es iglesia cristiana si no adora al Señor y si no ora al Señor. La oración es
el signo, la evidencia de que nosotros dependemos absolutamente de Dios. Cristo dijo, ustedes si se separan de mí, nada pueden hacer. Es imposible poder vivir la vida cristiana sin orar, sin clamar a Dios, sin estar dependiendo de Él. Por eso se mencionan las oraciones. Una iglesia que ora y que profundiza en la práctica de la oración. Una iglesia que ora y que aprende a orar como Cristo oraba. Y que es una iglesia que establece como principio de vida la oración, la dependencia de Dios. Es una iglesia firme, en avivamiento, llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que experimentará la promesa que dio Cristo a la iglesia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en abundancia. Así que ellos oraban y oraban mucho. Quizás al leer y escuchar a predicadores y leer libros, encuentro que muchos teólogos, autores de libros, predicadores, pastores, evangelistas, maestros y misioneros declaran que una de las causas de que la iglesia sea muy miedosa, temerosa, tibia, sin fervor y sin vida abundante, es que la iglesia no ha aprendido a orar. No estamos orando. No es que no oramos, es que oramos muy poquito. No profundizamos en el hábito de la oración y de la comunión y dependencia de Dios. En Cristo tenemos, hermanos, un ejemplo de cómo se debe de orar. Usted puede leer los 4 evangelios así por encimita y usted notará que la vida de Jesús era una vida de absoluta dependencia de su Padre. Oraba largas horas diariamente. Aún no había salido el sol y ya el Señor Jesús estaba orando. Por la noche oraba y muchas veces oraba muy entrada la noche. Y algunos pasajes, hermanos, dicen que Jesús oraba toda la noche. Si leemos las epístolas de Pablo, si estudiamos la vida de los profetas y la vida de los demás apóstoles, usted va a ver ahí que todos ellos oraban, enseñan, predican sobre la oración. Pablo era un hombre que oraba mucho, horas también. La debilidad de nosotros, la falta de poder espiritual, la falta de unción para ejercer los dones y también para ejercer el don de la predicación y de la enseñanza, se debe a la falta de oración. Se nota cuando un predicador es un hombre de oración. Cada palabra que sale de su boca sale ungida. Se siente la unción del Espíritu Santo cuando el ministro de la palabra ministra esta palabra de Dios con gran poder. Entonces, la oración es fundamental para permanecer lleno del Espíritu Santo y para permanecer en un avivamiento constante.
Si oráramos de verdad, si entendiéramos de verdad la importancia de la oración, entonces nosotros profundizaríamos en este gran misterio, principio de la dependencia en Dios a través de la oración. Aquí dice que oraban mucho, estaban llenos del Espíritu Santo y se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Yo creo, amados hermanos y hermanas, en todos los dones que están en la Biblia. Yo creo que están vigentes, pero hay ciertos dones que uno no ve la manifestación de ellos porque los hermanos no son llenos del Espíritu Santo. Hay un denominador común en todos los avivamientos. Yo he leído muchos libros que hablan de los grandes avivamientos que han habido en el mundo. Y el denominador común, lo que han habido en esos avivamientos, es que hay mucha oración y que los avivamientos auténticos surgen de la oración, del autoexamen, del arrepentimiento y de la oración, del clamor a Dios. Esos avivamientos surgen cuando nosotros los cristianos nos ponemos en la brecha y oramos. Pero oramos como oraba Jesús. El escritor de Hebreos dice cómo es que Jesús oraba. Los evangelios nos dicen que el Señor oraba. Solo en vísperas de su muerte es que se nos enseña los sentimientos, la emoción y la profundidad con que Cristo oraba en vísperas de su muerte. Pero el escritor de Hebreos nos dice que era muy común en las oraciones de Cristo que él hacía diariamente, que dice que él con gran clamor y lágrimas oraba a aquel que lo podía librar de la muerte. Y no solamente oraba con gran clamor y lágrimas, sino con una profunda reverencia a Dios. Y por su temor reverente, el Señor era oído, era escuchado y recibía respuestas de sus oraciones que él hacía a su Padre Celestial. Si pudiéramos entender, si pudiéramos comprender, amados hermanos, la importancia de la oración. El enemigo sabe que si oramos, lo venceremos con facilidad. Si hay algo que el diablo teme que la iglesia haga, es la oración. La oración es poderosa por el hecho mismo de que oramos a un Dios todopoderoso. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Todo lo que pidieron orando, yo lo voy a conceder si ustedes lo creen. Y hay una enorme cantidad de promesas que están asociadas al hábito de la oración. Y esto es lo que hacía la iglesia primitiva. Oraba. Cristo dijo que su templo era casa de oración para todas las naciones. El templo es un lugar donde adoramos a Dios, cantamos a Dios, rendimos culto a Dios y predicamos la palabra de Dios. Pero Jesús enfatiza que su casa es casa de oración. Oremos, clamemos día y noche, profundicemos en la oración. Cada día dediquemos más y más y más tiempo en la oración.
Vamos a seguir hablando sobre este capítulo 2 del libro de los Hechos. Dios les bendiga. Estudie el libro de los Hechos, que es el libro de las misiones. Dios le guarde. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.